Yo ya estoy compartiendo mi pantalla. Aquí, vamos donde hemos quedado. Lo que nos faltaba ver era la correlación cruzada. Van a ver que es lo mismo, pero lo único que se agrega es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Solo vamos a jugar con una variable aleatoria más, o hasta incluso dos, o cuantas sean. No es más complejo. Más que nada tienen que estar claros los conceptos, ¿no? Eso ya habíamos dicho antes, ¿no? Eh, ¿Cómo se define la correlación cruzada para un proceso aleatorio de tiempo continuo? Va a ser la correlación cruzada, va a ser R de XY de T, tau del tiempo respecto a la ventana, y no va a ser más que la del proceso, la esperanza del producto de los dos procesos, un proceso en el tiempo T y el otro adelantado en la ventana de tiempo. Lo propio para una secuencia aleatoria, ¿no? Pues estamos hablando de secuencias discretas, ¿no? Va a ser la esperanza del producto de la secuencia X en M, evaluada en M, respecto a la secuencia por la secuencia Y en otro punto, ¿no? Ya, ¿qué más? Proceso estacionario de prueba amplia conjunta. Para que un proceso estacionario sea de prueba amplia conjunta, solo debe cumplirse una condición respecto a la autocorrelación. ¿Sí? Debe verse en la autocorrelación en, de solo debe depender de la ventana de tiempo. Es el mismo concepto del proceso estacionario de prueba amplia, ¿no? Cuando hablábamos de una sola variable, solo debía depender del parámetro de la ventana de tiempo, tau. Y en el caso de discreto, del desplazamiento de los elementos, ¿no? De k. Nada más, el concepto es prácticamente el mismo, ¿no? No difiere en nada. Y a ver, haremos un par de ejercicios. Si nos da el tiempo, vamos a hacer tres, cuatro, tres, sí. Y vamos a hacer un ejercicio de cadenas de Markov. Lo que no creo alcanzar es hacerlo de las... Bueno, es más teórico, ¿no? La parte de clasificación de estados y todo eso, pero les voy a mandar un resumen, un PDF de esa parte de teoría para que lo revisen. Igual lo que en las diapositivas del link creo que está bastante claro esto de la clasificación de clases, clases de comunicación, etcétera. ¿Sí? No va a haber mucho problema. Y como han visto, de cierta forma es mecánica la parte de cadenas de Markov. ¿Sí? Es identificar, es bien armar la matriz de transición, es tener la matriz de estado inicial y, y nada, ¿no? Es eso en realidad. Entonces ahora comenzaremos con un ejercicio. A ver, tengo aquí el enunciado en... ¿Dónde está? Uf, no compartiremos esto. Denme un segundo. Vamos a agrandar esto. No, ¿dónde está? Vamos a abrir el blog de notas. Este blog de notas. Mm, ¿Dónde tengo los ejercicios? Aquí están. Mm, mm, Denme un segundo. Este vamos a hacer. Ya. Hoy es 19, ¿no? 19 de junio. Y ahora sí. Uf. A ver, esperemos esto. Creo que está sencillito. Ahora enseguida les voy a compartir el ejercicio.
Esto igual lo agrandaremos. Aquí está el recorte. Ahora vamos a enseñar. Ya, dice, dado el proceso y de t, que es igual a un proceso adelante, o sea, a x de t, en realidad retardado, ese lo vamos a tomar como una constante, ¿sí? No es otra variable ni nada. Menos beta veces x de t, ¿sí? Dice, donde x de t es un proceso estacionario de prueba amplia, inciso A, determinar y de t, bueno, determinar si también y de t es un proceso estacionario de prueba amplia. Inciso B, encontrar la correlación cruzada de y de t y x de t. Son procesos de prueba amplia, eh, estacionarios de prueba amplia conjunta. Esa es la pregunta. Ya, entonces comenzaremos. ¿Qué nos dice? Determinar si y de t es un proceso estacionario de prueba amplia. ¿Qué condiciones debían cumplirse para que un proceso sea estacionario y de prueba amplia? Bueno, un proceso sea estacionario y de prueba amplia. ¿Alguien puede decirme? Eran dos condiciones en realidad, ¿no? ¿Alguien? Tal vez por el chat, no sé. ¿Nadie? ¿Qué condiciones debían cumplirse? En realidad, ¿qué dos condiciones deben cumplirse para que un proceso sea estacionario y de prueba amplia? ¿Nadie? ¿Nadie va a participar, Que, muchachos? Bueno, dime. que la correlación solo dependa de tau. Ya, esa es una. La otra, más sencilla todavía. Y del otro no me acuerdo. Ya. Son dos condiciones, ¿no? Básicamente, para que un proceso sea estacionario de prueba amplia. Un proceso estacionario, en general, tiene tres condiciones. ¿Cuáles son? Es la esperanza no depende del tiempo, es decir, es constante. La autocorrelación, exacto, no depende de los instantes de tiempo, más solo depende de la ventana de tiempo, ¿sí? De tau, es decir. Y la covarianza de igual forma solo depende de tau, ¿no? Ahora, para un proceso estacionario de prueba amplia, solo nos hace falta cumplir las dos primeras condiciones, es decir, tiene que tener una esperanza, eh, tiene que tener una esperanza nu de x de t igual a nu de x, nada más. Esa es la primera condición. Y la segunda condición no va a ser más que la autocorrelación de x de t, tau va a ser lo mismo que la autocorrelación de x de 0, tau o la autocorrelación que solo dependa de tau. ¿Sí? Esas dos consideraciones, estas dos cosas son las que vamos a probar, ¿no? Entonces dice, ¿no? Si x de t, no, dice, donde x de t es un proceso estacionario de prueba amplia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto su esperanza es una constante y además su autocorrelación es solo depende de la ventana de tiempo tau, ¿no? Inciso A, determinar si y de t es también un proceso estacionario de prueba amplia, ¿no? Entonces, en el inciso A, necesitamos saber nu de y a qué va a ser igual y a qué va a ser igual la autocorrelación. La autocorrelación. ¿Sí? Si es de prueba amplia, va a ser constante y si es de prueba, perdón, si es de, si es de prueba amplia, obvio, la esperanza va a ser constante y si es y si es también de prueba amplia, la autocorrelación solo va a depender de tau, no va a depender de t. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Dice, ya, evaluaremos, ¿no? La esperanza de y de t y podemos reemplazar, ¿no? ¿A qué ha de ser igual? Va a ser igual a x de t más s
todo esto dentro de la esperanza, menos beta veces x de t. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que x para x de t es un proceso estacionario de prueba amplia, por lo tanto su esperanza no depende del tiempo, ¿no? Primero podemos distribuir linealmente, ¿no? X de t más s. Beta puede salir afuera y acá nos puede quedar x de t. Ya. Entonces, condición primordial para que x de t sea proceso estacionario de prueba amplia es que no depende del tiempo, ¿no? La esperanza no depende del tiempo, es una constante. Entonces, ¿qué va a ser esto? Esto no va a ser más que, esto no va a ser más que nu de x, esto no va a ser más que nu de x menos beta veces nu de x, ¿sí? Aquí viene un menos, y en resumen nos quedaría nu de x por 1 menos beta. Ya. Entonces esto es la esperanza de y de t. ¿Cumplen la primera condición, sí o no? Para ser considerado un proceso estacionario de prueba amplia. ¿Cómo es, muchachos? ¿Cumple o no cumple la condición? Ah, sí ¿Depende cumple. del tiempo o no? No depende del tiempo. No existe la variable del tiempo acá. Entonces sí cumple la primera condición. Vamos con la segunda condición, que es la autocorrelación. La autocorrelación de y de t, tau, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, va a ser igual a la esperanza de, es la esperanza del producto, ¿no? La esperanza de y de t por y de t más tau, ¿sí? Eh, ¿Qué más nos va a quedar? Reemplazar, ¿no? Tenemos que y de t es x de t más s, ¿no? Reemplazaremos primero este. Esto va a ser x de t más s más beta, menos beta veces x de t, perdón. X de t. Hasta ahí todo bien. Ahora acá ya es donde cambia un poco, ¿no? Que va a ser x de t más tau más s. Voy a reescribir esto, creo que no se nota. T más s más tau menos beta veces ¿dónde estamos? X de t más tau. Y ahí quedó. ¿Sí? Ya. Tenemos esto, entonces ahora podemos desarrollar, ¿no? El término, o sea, todo esto. Esto va dentro de una esperanza y aquí también hay que cerrar corchetes. Desarrollaremos, ¿no? Va a ser 4 términos van a salir, ¿no? Primero haremos, a ver, lo voy a ordenar de esta forma. Voy a ordenar primero los productos de X, los productos de beta y al final los que intercambian términos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la esperanza de... Y también voy a aprovechar para repartir directamente ya la esperanza linealmente respecto a la suma, ¿no? Voy a aprovechar eso. Vamos a tener que la esperanza de x de t más s por la esperanza de x de t más s más tau, ¿sí? Ese es el primer término, ¿no? Y todo esto dentro de una esperanza. Después vamos a hacer menos beta por menos beta. ¿Y qué nos va a quedar? Más beta al cuadrado. Más beta al cuadrado por la esperanza
de x de t por x de t más tau. ¿Qué más nos va a quedar? Aquí va a venir un signo menos. Nos va a quedar, perdón, esto no está bien. Aquí va a ser menos beta veces x de t más s por x de t más tau. ¿Sí? Todo esto dentro de esperanza, ¿no? Y este último término que también va a tener menos beta, y aquí ¿qué vamos a tener? X de t, la esperanza de x de t por x de t más s más tau, ¿no? Ya está ahí. Sí, son esos 4 términos que se han generado, ¿no? Ahora, bien, ¿cuál era la definición de la autocorrelación? ¿Alguien se puede acordar? Bueno, en realidad era comparar en un instante de tiempo y un adelanto, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de la autocorrelación. Si se acuerdan acá arriba, inicialmente hemos definido este otro término, ¿no? Que R de X solo depende de tau, ¿no? Vamos a aplicar eso, pero vamos a ver de qué forma tenemos que aplicarlo. Nuevamente, recomendación. A ver, si se dan cuenta acá, cuando hacemos esto de t y t, tau, en realidad estamos diciendo esto, ¿no? Esto es igual a la esperanza de x de t por x de t más tau, ¿no? Esa es la nomenclatura, ¿no? De esto. Si se dan cuenta ponemos en el primer término lo que tienen en común y eh, en el segundo término se queda todo lo que no tienen en común. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Primer término, todo lo que tienen similar. Segundo término, todo lo que no tienen igual. ¿Sí? Para hacerlo de una definición más práctica, ¿no? Entonces pondremos acá igual. ¿A qué va a ser igual esto? Todo lo que tienen igual, coma, todo lo que tienen diferente. Esto va a ser la autocorrelación de X de T más S, tau. ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser, perdón, esto va a ser beta al cuadrado por la esperanza ¿cuál esperanza? Es la autocorrelación de X, todo lo que tienen igual, lo que tienen de distinto. T, tau. ¿Sí? Menos. Ya. Ahora aquí hay que hacer algo de matemática, ¿no? A este segundo término, si se dan cuenta, el término que nos falta es S, ¿no? Para que aparezca en el segundo término, ¿qué podemos hacer? Es sumar y restar, ¿no? Básicamente es eso. Podemos sumar y restar S para este término. A ver, por ejemplo, acá vamos a poner más S menos S, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todo lo que sea igual menos todo lo que sea distinto, ¿no? Digo, coma todo lo que sea distinto. Todo lo que sea igual es T y S. Acá está T y acá está S. Todo lo que sea distinto, tau y tau menos S, ¿no? Entonces esto va a ser la autocorrelación de X de T más S, coma, todo lo que tengan de distinto, tau menos S.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y lo haremos aquí abajo el último término, que va a ser menos, menos. Me he olvidado copiar beta acá, lo voy a poner a su derecha. Esto es por beta. Y esto es menos. Y acá también hay un beta. Y el cuarto término. Para el cuarto término, lo propio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de similar y qué es lo que tienen de distinto? Esto va a ser la autocorrelación de X de T, S más tau. ¿Sí? Y ya está. Y ya está. Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué propiedad tiene una función de una, un proceso aleatorio de prueba amplia? ¿Qué característica tenía? Es que su autocorrelación, la autocorrelación de X, solo dependía de tau, ¿no? O sea, solo dependía de la ventana de tiempo. Esto era para X, para la autocorrelación de X de T, tau, ¿no? Solo depende de la ventana de tiempo esto. Nada más. Esto es una propiedad y lo hemos deducido al principio, ¿no? Lo hemos establecido al principio. Bueno, entonces ahora reemplazaremos, ¿no? ¿Esto qué era? Esto es la autocorrelación de Y. La autocorrelación de Y de T, tau. Ya. Entonces, nuevamente, ¿qué habíamos dicho? Para que sea un proceso estacionario de prueba amplia, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pasar que eh, solo debería depender de la ventana de tiempo la autocorrelación de Y, ¿no? O sea, para verificar, ya hemos verificado que su esperanza es una constante. Ahora tenemos que verificar que su autocorrelación solo depende de la ventana de tiempo. Hagamos eso, ¿no? Para el primer término, no nos importa el instante de tiempo, solo la ventana de tiempo para la cual estamos buscando el valor. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la autocorrelación de X en la ventana de tiempo, más beta al cuadrado. No nos importa el instante de tiempo, solo la ventana de tiempo. Menos. Ahora sí, acá más cuidado, ¿no? Menos beta veces. Solo nos interesa la ventana de tiempo, no nos interesa el instante, ¿no? Esto es tau menos S. Menos beta veces R de X de S más tau, ¿sí? Eso es. Como hemos definido al principio, S no tiene nada, solo es un retardo, ¿no? Es una constante. Podríamos decir, está retardado 3 segundos, está retardado 1 segundo. Es un retardo fijo, ¿no? No es un parámetro aleatorio, digamos, por así llamarlo, ¿no? Entonces, que dependa de una constante y de tau, al final es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hacemos estas diferencias. Entonces, podemos decir esto, podemos decir que estaría bien decir esto, ¿sí o no? Estaría bien decir que cumple la segunda condición, es decir, que la autocorrelación de Y solo depende de tau, ¿sí o no? ¿Depende o no depende solo de la función de tau, es decir, de la ventana del tiempo? Está bien, ¿no? Porque ya hemos dicho, ese es un parámetro fijo, es un parámetro constante, no nos va a afectar en nada. Por lo tanto, sí cumple las dos condiciones. Entonces, podemos decir, estamos en condiciones de decir que y de t es, eh, es también un, un proceso eh, aleatorio de prueba amplia. ¿Sí? Podemos decir eso. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones, ¿no? Cumple
que su esperanza no depende del tiempo, es una constante. Cumple que su autocorrelación no depende del tiempo, no depende del tiempo, solo depende de la ventana de tiempo. ¿Qué más? Eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos pide el inciso B? El inciso B dice, encuentre la correlación cruzada de las funciones y de t y x de t. Son procesos estacionarios de prueba amplia conjunta, dice. ¿Cómo hemos dicho que podíamos verificar eso? Vamos de nuevo a la lámina, ¿no? Dice, un proceso estacionario de prueba amplia conjunto se da cuando la correlación cruzada solo depende de tau. Entonces vamos a verificar esta condición. Vamos a tener que r de xy de t, tau. Tenemos que verificar si solo depende de tau. ¿Y esto a qué es igual? La esperanza de... denme un segundo, por favor. Tengo que atender esto. Disculpas. Bueno, entonces tendremos que va a ser x en función del tiempo por la otra función desplazada. Y de t más tau. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que verificar que solo dependa de tau, ¿no? Ya, vamos con eso. ¿Cuál era la función? Era esta, ¿no? Vamos a tener que esto va a ser la esperanza de x de t, reemplazamos y de t. ¿Y de t qué es? Es x de t más s. T más s más tau. Todo esto por hay que reemplazar acá y esto es menos, ¿no? Menos beta veces x de t más tau sería. ¿Sí? Eso vendría a ser este problema. ¿Y qué tenemos acá? Distribuiremos, ¿no? Distribuiremos y ya quedaría. Nuevamente, vamos a tener que, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la esperanza de x de t por x de t más s más tau menos beta veces x de t por x de t más tau. Esto es menos y ya. Ahora distribuimos la esperanza, ¿no? Respecto a la resta. Nos va a quedar la esperanza de x de t por x de t más s más tau menos beta puede salir. La esperanza de x de t por x de t más tau. X de t más tau. ¿Sí? Y ya quedaría esto. Ya quedaría esto. Y ahora nuevamente vamos a recurrir a la autocorrelación, ¿no? Nada más. ¿Qué nos queda acá? ¿Qué vendría a ser esto? Ya hemos dicho, ¿no? Es lo que tienen de similar, coma, lo que tienen de distinto. Vendría a ser la autocorrelación de x de t, s más tau menos beta veces la autocorrelación de x, t, tau. Como es un proceso estacionario de prueba amplia,
x de t. Por lo tanto, esto va a ser r de x, como hemos puesto acá. Ya. Hemos puesto solo de la ventana de tiempo. ds más tau menos beta veces r de x, la autocorrelación de x respecto a tau. Esto es la covarianza de x y y. Perdón, es la correlación cruzada de x y y. Listo, ese es el resultado. Entonces, nuevamente, como hemos definido, como hemos hecho en el anterior ejercicio, como hemos explicado, S es un retardo fijo, ¿no? Por lo tanto, no depende del tiempo, ¿no? Es decir, nuestra variable aleatoria, perdón, nuestra función de correlación cruzada solo depende solo depende de S y de tau, ¿no? S es una constante, tau es una constante, por lo tanto, nuestra función de correlación cruzada no depende del tiempo, ¿no? Si no depende del tiempo, quiere decir, ¿qué quiere decir? Que son procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia conjunta, ¿no? Quiere decir eh, que sí son procesos estacionarios de prueba amplia conjunta. Entonces, tendríamos acá que esto va a ser igual a r de xy, que depende de tau. Y ahí quedó. Por lo tanto, ¿qué ponemos? X de t, y de t, son procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia conjunta. Sí, entonces de esa forma ya hemos respondido ambas preguntas, ¿no? Como les he dicho desde el inicio, es clave que recuerden la teoría, las definiciones. De esa forma la van a tener más fácil, más práctica. Recapitularemos un poquito a ver qué es lo que hemos hecho, qué nos pedía el ejercicio antes de continuar. ¿Qué nos pedía el problema? Nos decía, dado y de t, que es igual a x de t, retardado un número s, menos beta veces x de t, ¿sí? Donde x de t es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, ¿ya? Ahí ya nos tiraba unos datos. Inciso A, determinar si y de t es también un proceso aleatorio de prueba amplia. Inciso B, encontrar la función de correlación cruzada de x de t y y de t. Son procesos aleatorios de prueba amplia conjunta. Eso pregunto. Entonces, ¿qué información, qué data nos aportaba el enunciado? Al decirnos que x de t es una función aleatoria de prueba amplia, ya nos estaba dando dos datos, ¿no? Implícitamente. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir dos condiciones, para ser clasificado de este tipo, ¿no? La primera, que la esperanza no debe depender del tiempo. La esperanza solo debe ser un valor fijo, debe ser un valor constante, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Y la segunda condición es que la función de autocorrelación inicialmente sí depende del tiempo y de una ventana de tiempo, ¿no? O sea, depende del instante en el cual estamos analizando y además depende del desplazamiento de tiempo para el cual queremos analizar, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Si es un proceso aleatorio de prueba, un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, esto no debe depender del instante de tiempo, solo debe depender de la ventana de tiempo que queremos analizar, ya sea más grande, más pequeña, etcétera, ¿no? Y eso es lo que expresan esas dos condiciones, ¿no? Ahora, nos dice, ¿será y de t un proceso aleatorio
estacionario de prueba amplia, nos dice. Entonces tenemos que verificar también esas dos condiciones. Para y de t se cumplen esas dos condiciones, entonces vamos, necesitamos hallar la esperanza y la autocorrelación. Esperanza de y de t, reemplazamos y de t. Nos quedamos con que es igual a la esperanza de y de t desarrollada y habíamos dicho que nuestro proceso aleatorio x de t es estacionario de prueba amplia. Por lo tanto, su esperanza es constante. Entonces no nos importa si está retardado o adelantado, lo que sea, va a seguir teniendo el valor va a seguir teniendo la misma esperanza, ¿no? No va a cambiar. Entonces nos quedaba que la esperanza de y de t no era más que el producto de la esperanza por 1 menos beta. Listo, y ahí quedaba. ¿Dependía esto del tiempo? No. ¿Por qué? Porque la esperanza de x no es un parámetro del tiempo, beta es una constante, no depende del tiempo, entonces la esperanza de y de t es también una constante. Segundo, hay que hallar el valor de la correlación, de la autocorrelación, perdón. La autocorrelación de y, ¿a qué es igual? Es la esperanza del producto de y de t por la misma función en un instante de tiempo posterior, ¿no? Si evaluamos la condición de y de t, si evaluamos y de t en esos dos valores, nos va a quedar un producto, desarrollando este producto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar todo en términos de esperanzas de producto de x de t, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante para analizar esto? Tener claro la definición de autocorrelación, ¿no? Ya como les he mostrado arriba, acá arriba, ¿cuál era la definición de autocorrelación? Era, es el producto de x de t por x de t más tau. ¿Qué poníamos en el primer término de, em, de la autocorrelación de x, t, tau? Todo lo que tienen igual, y en el segundo parámetro, en el segundo término del paréntesis de la función, poníamos todo lo que tienen de distinto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué nos quedaba acá? Nos quedaba que la función de autocorrelación de y iba a depender nada más de la autocorrelación de x en el instante t más s menos respecto a la ventana de tiempo. Y así, ¿no? Íbamos desarrollando los cuatro términos bajo ese mismo criterio que habíamos señalado anteriormente. Entonces, finalmente, ¿qué nos quedaba? Em, nos decía que la autocorrelación, perdón, aquí abajo está. El primer término, el instante de tiempo vendría a ser t más s. Y la ventana de tiempo viene a ser tau. Entonces, como es una función estacionaria de prueba amplia, no nos interesa el instante de tiempo, solo nos interesa la ventana. Entonces, la autocorrelación solo va a depender de la ventana. Y lo propio para los otros tres restantes términos, ¿no? Que están acá. Solo depende de la ventana de tiempo, solo depende de la ventana de tiempo, solo depende de la ventana de tiempo y solo depende de la ventana de tiempo. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Para que un proceso sea estacionario de prueba amplia, tanto la esperanza no debe depender del tiempo como el valor de la autocorrelación, ¿no? No debe depender del tiempo, solo debe depender de la ventana de tiempo, que es tau, nada más. Y se producía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tau es una constante, S es una constante, entonces no depende del instante de tiempo, solo depende del valor de tau, nada más. Por lo tanto, decíamos, y de t es también un proceso aleatorio de prueba amplia. El inciso B, ¿qué nos pedía? Nos pedía la correlación cruzada de X y de Y. Por lo tanto, nada más había que reemplazar, ¿no? Acá hay un error, esto es paréntesis. Había que reemplazar, es la correlación cruzada de X, de Y lo único que hay que hacer es, igual que la correlación, que la autocorrelación, perdón. El primer término lo evaluamos en función de t, el segundo término respecto a la función adelantada, y vamos a proceder de la misma forma, ¿no? que habíamos explicado anteriormente. Entonces, nos quedaba que dependía de la autocorrelación de S más tau y además
menos beta veces la autocorrelación de X evaluada en tau, ¿sí? Finalmente, con el mismo criterio, podríamos decir que S es una constante, tau es una constante. Por lo tanto, la autocorrelación no depende de t, solo depende de la ventana de tiempo. Entonces, cumple la segunda condición, ¿no? Cumple la segunda condición que es eh, que la autocorrelación solo dependa de la ventana de tiempo tau. ¿Qué concluíamos con estas dos observaciones? Que X e Y son procesos, o bueno, con esta última observación, ¿no? Que X e Y son procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia conjunta. ¿Sí? Ese es el resultado de este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Antes de que cambiemos de ejercicio. ¿Nadie? Pregunten, pregunten, pregunten. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ya vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. A ver, veamos. Este haremos. Este haremos. ¿Qué dice? Dice, dado X de t y Y de t, que son independientes, procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia, con media cero y la misma función de covarianza. Es decir, esto tanto va a valer para X como para Y. Z está definido por Z de t igual a 3 veces X de t menos 5 veces Y de t. Determinar si Z es también un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia. Y el inciso B, determinar la PDF de Z de t. Si X de t y Y de t son procesos, son también procesos aleatorios gaussianos de media cero y tienen una autocorrelación, perdón, una covarianza que depende de tau, que es 4e a la menos 4 tau. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Comenzaremos, ¿no? A ver. Un rato quiero ordenar esto. Ya. Entonces haremos lo siguiente, ¿no? Dice X y Y son procesos aleatorios estacionarios de prueba amplia. Ya. Entonces haremos este que dice que tanto X y Y son procesos aleatorios independientes de prueba amplia. Ya. Y son independientes. Ya. Entonces dice que nu de X va a ser igual a nu de Y. Y esto va a ser igual a 0. Primer dato. Después, como vamos a trabajar con una variable aleatoria gaussiana, creo que nos conviene definir que la varianza como la desviación estándar. O sea, esto va a ser la desviación estándar al cuadrado de X, va a ser igual a la desviación estándar del cuadrado de Y, que es la varianza que va a ser, ¿se acuerdan de esto, no? Que va a ser C de X en cero en realidad, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan la definición de covarianza? Era bien sencillita, ¿no? Era la definición de covarianza, le pondremos de X, y vamos a explicar por qué es en cero, ¿no? De la covarianza de X de t, t más tau. Era
la autocorrelación, pero la autocorrelación podríamos ponerlo x de t más tau, menos la esperanza de x de t, ya no va a entrar, por x de t más tau. Aquí iba a ser esto igual. Si tau es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Que la covarianza de x va a ser la esperanza de x de t al cuadrado menos la esperanza de x de t al cuadrado. ¿Ya que nos recordaba esto? Esto es otra forma de, esto es t, t más 0, ¿sí? Así lo pondremos. ¿A qué les recuerda esto? Esto es la varianza, ¿no? Esto es la varianza de x. La varianza de x, sí, sí es esto, ¿no? Es idéntico a esto. Por eso le pongo aquí que es la covarianza de x evaluada en 0, ¿sí? Nada más. Que es la varianza, ¿no? Esto, desviación estándar al cuadrado es la varianza, ¿no? Nada más. Esto está estorbando mucho. Ya veré, ahí le pondré. Ahí se va a ver mejor. Ya, a ver, ¿qué información más podemos sacar? Nada, ¿no? Eso yo creo que es toda la información que nos aporta la teoría. Ya. Entonces, ahora inciso A. Sí, inciso A. Hay que ver si Z también es proceso estacionario de prueba amplia, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar la media. Si la media depende del tiempo o no depende del tiempo. La esperanza de Z de t es igual a la esperanza de 3x de t más menos 5y de t. Podemos distribuir de nuevamente la esperanza y aquí nos va a quedar la esperanza, perdón, 3 veces la esperanza de x de t menos 5 veces la esperanza de y de t. ¿Sí? Que habíamos dicho inicialmente que tanto x como y tienen media 0, ¿no? Entonces esto vale 0, esto vale 0. Por lo tanto, la esperanza de z de t también vale 0. No depende del tiempo, cumple la primera condición, es una constante, ¿sí? Para ser considerado un proceso aleatorio estacionario. El segundo, el segundo término que deberíamos tener es la autocorrelación, ¿no? La autocorrelación de z. De t, t más tau. Aquí ha de ser igual a esto. Esto no es más que la esperanza de z de t por z de t más tau. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, distribuiremos esto. Mientras tanto. La esperanza de z de t, ¿qué es? Es 3x de t menos 5y de t. Es 3x de t menos 5y de t. 3x de t 5, menos 5y de t por 3x de t más tau menos 5y de t más tau. Y ahora multiplicaremos, ¿no? Distribuiremos y veremos qué nos va a resultar. Distribuiremos. A ver. Primero términos
similares, por así decirlo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 9x de t por x de t más tau, más, ¿qué voy a poner eso? Más 25 y de t por y de t más tau. ¿Qué más? Aquí le pondremos un menos 15 y de t por x de t más tau y menos 15 x de t. Sí, x de t por y de t más tau. Listo. ¿Y ahora qué va a ser igual esto? Distribuiremos la esperanza. Creo que ya está casi resuelto. Que este término, la constante puede salir de la esperanza 9 veces la esperanza de x de t por x de t más tau, más 25 veces la esperanza de y de t por y de t más tau. Y esto es algo que ya hemos obtenido allá arriba. Menos 15 veces y de t por x de t más tau. Acá viene una esperanza. Menos 15 veces también la esperanza de x de t por y de t más tau. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que volveremos un poquito atrás, que habíamos definido acá arriba, que la covarianza de t, tau no iba a ser más que, a ver, si volvemos acá, la esperanza de x de t, esto va a valer 0, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que la esperanza va a ser igual a la covarianza, ¿no? En este caso particular, ¿no? Ojo, es en este caso particular porque es el producto de la esperanza de x de t. La esperanza de x de t vale 0. Entonces la covarianza va a ser igual a la correlación, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser c de x 9 veces c de x de t, tau, más 25 veces la esperanza de... ¿dónde está esto? No, no va a ser la esperanza. La covarianza de y t, tau menos 15 veces, nuevamente, esto podría definirse como, es un producto de esperanzas, ¿no? Entonces va a ser la correlación cruzada, la covarianza cruzada, no, no sé cómo explicarlo, pero va a ser de y de x de t, tau menos 15 veces, de nuevo, pero ahora al revés, de t, tau. Listo. Eh, ¿Qué datos tenemos o qué información tenemos? ¿Alguien puede ayudarme con eso? A ver, ya está casi resuelto en realidad. ¿Cómo es, muchachos? Tal vez de que C de X es igual a cero, ¿sí? Pues eso estaba bien en la condición del ejercicio. ¿C de x es igual a 0? No, 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 perdón. C de X de cero son igual a las... ¿cómo se llama? Pero tiene que algo que ver con la condición o sí, lo que estaba poniendo en un inicio. Aquí está, ¿no? Esto de la covarianza, ¿no? Que le he puesto que es la esperanza, que en realidad va a ser igual a la autocorrelación, pero en este caso particular nada más, ¿por qué? Porque la esperanza es igual a 0, ¿no? Eso tomen en cuenta.
Ya. Hay un dato bien, y está al inicio del enunciado. Dice, X de t y Y de t son independientes. ¿Qué pasaba cuando son independientes? Cuando son independientes no existe correlación cruzada. No están correlacionados. La correlación es cero. ¿Están de acuerdo con que haga esto o no? Es por la definición o sea, en realidad es por el dato de que X de t y Y de t son independientes. Y además nos dice, si se dan cuenta, nos dice que la función de covarianza, que en este caso lo hemos asimilado como una función de autocorrelación, pero ya he explicado por qué he hecho eso, también solo depende de la ventana de tiempo, que va a ser 9 c de x de tau más 25 c de y de tau. Y ya está. Y esto es, ¿qué era esto? Esto es la autocorrelación. La autocorrelación de z de t, tau. Y esto es equivalente a decir que solo depende de tau. ¿Cumple las dos condiciones? ¿Es Z un proceso estacionario de prueba amplia? ¿Sí o no? ¿Cumple las dos condiciones que tiene que cumplir? ¿Cómo es, muchacho? ¿Cómo es, Alex? ¿Cumple o no cumple? Condiciones para que un proceso sea considerado aleatorio de prueba, un proceso aleatorio sea considerado de prueba amplia, estacionario de prueba amplia. Me parece que eso la esperanza debería ser constante y no sale cero. Cero es Pues constante. creo que debería. Cero es Sí, constante. ¿Lo sí es ven? un proceso estacionario de amplio. Sí, entonces sí es. Entonces, Z de t es un proceso aleatorio de prueba amplia. ¿Sí? Sí cumple las dos condiciones, entonces es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia. Ya. Ahora, ahora. El inciso B, ¿no? Dice determinar la PDF de Z de T, si X de T y Y de T son también estacionarios de prueba amplia conjunta con media cero y, y una covarianza de, que solo depende de tau, 4e a la menos tau, ¿no? Es clave que tenga esta condición de media cero porque podemos utilizar la misma condición, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Podríamos definir qué va a ser z de t. Entonces, inciso B, z de t va a ser un proceso aleatorio gaussiano. Para definir un proceso aleatorio gaussiano, básicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos z de t, la media y la varianza, ¿no? Nada más. Nada más. Nada más. La media y la varianza. Y ya está casi. A ver, vamos a ver. En realidad vamos a ocupar estas dos mismas cosas que hemos encontrado aquí arriba. A ver. Ya hemos dicho, necesitamos la función. La función ya la tenemos, que es 3x de t menos 5y de t. Y además necesitamos la media y la varianza. La media ya la conocemos. Nu de z de t. Bueno, no es de t, ¿no? No depende del tiempo. Esto es igual a 0. Lo que nos queda hallar es la varianza de z. La varianza de z al cuadrado. Bueno, perdón, la desviación estándar de z al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? ¿Se recuerdan? Aquí arriba hemos definido. Es
C de Z evaluado en 0. O sea, la covarianza o la Ujú. correlación evaluado en 0. Ya. Y además nos dice que C de X, la covarianza de X en tau, va a valer 4e a la menos al valor absoluto de tau. Listo. ¿Qué habíamos dicho? Que tanto X como Y son independientes, pero son procesos distribuidos de la misma forma, es decir, tienen la misma media y tienen la misma varianza, ¿no? Por lo tanto, acá arriba podemos hacer esto, ¿no? A ver, vamos a tener que C de Z de tau, eso está aquí arriba, y va a ser igual a la autocorrelación, ¿no? R de Z de tau. ¿Por qué? Porque tiene media cero. Y ya hemos deducido más arriba por qué podemos utilizar esta condición. Nos dice que es 9 veces la covarianza de X más 25 veces la covarianza de Y. La covarianza de X de tau y 25 veces la covarianza de Y de tau. Nos dice que tienen la misma media, la misma función de covarianza. Perdón, esto es más. Por lo tanto, podríamos hacer esto, ¿no? Vamos a tener que esto es C de X de tau. Esto va a ser 25 veces C de X de tau, porque nos dice que tanto X como Y tienen la misma media y tienen la misma función de covarianza. Eso era un dato del problema, ojo. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener C de Z de 0, perdón, de tau, va a ser igual a 34 veces C de X de tau. Ahora pues, lo evaluaremos en 0. C de Z de tau va a ser 34 veces por 4 por E a la menos 0 en valor absoluto, que es 0 al final. ¿Cuánto es 34 por 4? ¿Cuánto es? Debe ser 130 y 132. 6. 136. 136, ¿no? Sí, tienes razón. Sí. 4 por 30, 136. Uf, esto es de 0, ¿no? C de Z de 0. Y esto, a su vez, ¿a qué era igual? Esto era igual a la desviación estándar de Z al cuadrado. Correcto. Ahora, esto ya es más memoria, ¿no? O sea, ya es más acordarse cuál es la función de distribución cuál es la forma de una función de distribución gaussiana. Z de t, que va a ser, que depende de Z, que es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por por la desviación estándar de Z. Todo esto por e a la menos z al cuadrado, porque tiene media cero, sobre 2 veces la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Y eso es, ¿no? Eso es. Eso es, muchachos. Esa es la respuesta. O sea, en realidad aquí hay que reemplazar, si quieren reemplazar, pero ya está, ¿no? Lo único que aquí es z de t. Nada más. Eso sería. Ese es el resultado. Hay que acordarse esta parte de la teoría nada más. Tener bien claros los conceptos. O sea, eh, podríamos saber, bueno, por lo menos acá, bueno, yo ya estaba pensando qué iba a pasar en este punto, ¿no?
¿Dónde era? ¿Dónde pensaba que no íbamos a poder seguir? Acá. Pero hemos apelado a lo que ya habíamos deducido antes, ¿no? Bueno, uno que eran variables, procesos aleatorios independientes, es decir, que no van a tener función de correlación cruzada ni nada por el estilo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, eso nada más, ¿no? Y esto sí ha sido importante. Vamos a marcar con otro colorcito. Pero nada más porque la media es cero, ¿no? La covarianza va a ser igual a la correlación. Sí, perdón. La autocovarianza va a ser igual a la autocorrelación siempre y cuando la esperanza del proceso sea igual a cero. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. No es difícil deducir tampoco. Y la autocovarianza, perdón, la varianza va a ser igual a... la varianza va a ser igual a la esperanza perdón, a la autocovarianza evaluado con tau cero, ¿no? Nada más. Nada más. Y eso lo hemos puesto acá, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos a otra cosa? No sé. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Antes de que pasemos a otro ejercicio. ¿Cómo es, muchachos? ¿Alguien quiere repasar algo de esta parte? Como pueden ver, bueno, acá no hemos hallado la correlación cruzada, ¿no? Tampoco veo necesario hacer. En el anterior ejercicio sí estaba un tanto más completo, ¿no? Pero este sí era interesante respecto a que hemos hecho eh, cómo obtener un proceso aleatorio, ¿no? Una PDF en realidad, ¿no? Que era lo que nos pedía el ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de que continuemos, antes de que pasemos a otra cosa? Antes de continuar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Su examen va a ser en el horario de clases? ¿Cómo va a ser? ¿Han preguntado algo o nada? ¿Algún detalle que puedan comentar tal vez? Solo dijo que recién va a ver eso. Va a ver, para escoger la plataforma en la que vamos a dar el examen. Ya. Solo dijo Bueno, que iba a ser el 2 de julio nada más. 2 de julio. Sí. Eso es Mm, subsiguiente pues, jueves, ¿no? 2 jueves más. sí. 2 jueves más. Entonces, tienen tiempo para repasar. A ver, el examen es un tanto de todo. Puede haber ejercicios que sí son así complejos, o sea, o más teóricos. Hay algún detalle, digamos, por ejemplo, que al Inge sí le gusta preguntar, es dar ejercicios totalmente algebraicos, como hemos hecho la anterior semana, decir que no dar valor de la media, no dar valor solo te da media, varianza, digamos, como hicimos la anterior clase, y en función a eso hay que ir desarrollando, acordarse de las definiciones mm, de la correlación, del coeficiente de correlación, cositas así. Eso repasen. Ahora, obviamente, mm, no sé cómo va a ser el control en su examen. Obviamente, dentro de lo más común que ocurre en estos casos es hacer estrés por tiempo, ¿no? O sea, tener el tiempo bien cabalito, cosa de que no les dé tiempo a que puedan consultar otra, o sea, bibliografía. O sea, el que no esté preparado, tal vez no le va a ir bien, ¿no? A eso me refiero. Prepárense, estudien. Entiendo que puede ser un gran estrés, es estresante porque tal vez en realidad de un 90% tal vez no es, o de un 98%
no es la única materia que están pasando y debe haber otros docentes que sí les están pidiendo que la lleven por su lado, como puedan. Y darle muchachos nomás, entiendo que es estresante, pero ahora más que nada lo único que yo les recomiendo, la única herramienta que tienen ustedes o el único medio es conversar, o sea, decir que si se les está presionando mucho, si se les está exigiendo mucho, hablen, o sea, complementen ese proceso de retroalimentación, ¿no? Eh, digan que se les está presionando mucho, que no les da los tiempos, díganle al docente que también que él mida, o bueno, al docente, al auxiliar, que él mida también los tiempos en función a que no solo cursan esa materia y que no, em, que le están dedicando más horas de las que serían normalmente, ¿no? O sea, que está interviniendo en sus otros horarios, ¿no? Organícense, hagan horarios. Yo les digo, eso es muy clave, tener horarios fijos y cúmplanlos, sean disciplinados con su propio horario. Es complejo, pero les va a ayudar, les va a ayudar a ganar tiempo. Obviamente va a haber momentos en los que tengan que decidir priorizar una u otra actividad, eh, en especial hablando académicamente, en concreto. em, y no les digo, no sacrifiquen una materia por la otra o esta es más importante, pero también ustedes mm, si ya llegan a ese punto donde se sienten muy presionados, tienen que hablar, tienen que decir que esto está que es muy estresante, que se les está exigiendo más de lo que se debería y sugieran, ¿no? Sugieran, ¿no? No sé, ahora estamos, bueno, ya llevamos casi un mes, más de un mes en realidad, ya bajo este sistema, esta metodología, a, a tropezones, tal vez algunos docentes, algunos creo que todavía ni siquiera han empezado, han vuelto a la actividad, pero de golpe van a querer volver con exámenes y en los momentos iniciales es donde ustedes tienen que coartar. Ustedes también obviamente no van a ir a estrellarse ni nada, pero tienen que dar una retroalimentación de, de que si de verdad están aprendiendo, de que si de verdad se les está presionando, es mucho estrés para ustedes, ¿no? Eso, muchachos. Pasaremos ahora a un ejercicio de cánones de Markov, la parte de clasificación de estados y todo eso. Yo creo que lo vamos a ver en. Les voy a enviar. Ah, no, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, hay tiempo. Lo vamos a ver la próxima semana, esto de clasificación de estados. Un resumen breve yo les voy a hacer de eso. Es más que nada teórico. Mm, no lo tengo ahorita a la mano el resumen que yo solía preparar para eso. Haremos un ejercicio, vamos a la parte práctica, por así decirlo, y continuaremos, ¿no? Continuaremos. Y esa recomendación, además, ¿no? Tomen en cuenta eso. Yo me imagino que por el momento deben estar pasando al 70 o al 80 o 90% de sus materias, pero hagan eso, ¿no? Y como estamos todavía, por decir, en dos terceras, bueno, en la mitad, en la primera mitad de este complemento del semestre, tienen que hablar, tienen que hablar. Si no está funcionando, si quieren cambiar la metodología, tienen que hablar. No hay otra manera, no hay otra manera. Si ustedes no hablan, si ustedes se quedan callados, el docente, yo voy a dar por hecho de que ustedes sí está bien, no hay ningún problema, no tiene ningún problema, ¿no? El docente igual que les carga muchas tareas, va a dar por hecho que está bien, que por ahí, por el hecho de que no sabemos organizarnos muchas veces cuando estamos estudiando, al final terminamos, no, yo qué sé, sin dormir un día, dos, tres días, pero organícense, yo es lo único que les recomiendo eso. Organícense y lo otro que es obvio es que hablen. Ya, a ver, Pero continúe. Auxi, Sí, el docente es bien terco. Le hemos dicho varias veces que, que no sé, que los trabajos de participación sean en su horario, pero no hace caso. O sea, ¿cuánto tiempo les a da? veces ¿Cuánto tiempo les da? ¿Les da es una que semana o les su da clase, o su clase? ¿O para no, las por eso, horas o sea, después de la su clase? clase, es que su clase es de 8 los jueves, de 8 menos cuarto a de 8 en punto hasta 9 y media, pero ya 9 y media tenemos otras clases. Claro, claro, Entonces no. ahí choque. Ahora, Ya, a ver, continuaré. ¿Qué dice este problema? Dice.
Bueno, como se han debido dar cuenta en estos ejercicios de cadenas de Markov, por lo menos en esta parte que no incluye clasificación de estados, etcétera, que no es tan teórica, es como cuando hacíamos en prefa los ejercicios de planteo, ¿no? El problema se va a terminar cuando nosotros obtengamos la matriz de transición. Obtenemos la matriz de transición y el problema se terminó, ¿sí? Porque con la matriz de transición vamos a poder obtener la matriz de estado, bueno, el vector de estado estacionario, vamos a poder hacer todas las transformaciones necesarias, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué dice este problema? Dice, a ver, dice la salida de un codificador de línea, un rato, sí es. Dice, la salida de un codificador de línea puede adoptar tres estados: voltaje negativo, voltaje cero y voltaje positivo. Punto seguido, la probabilidad de que cambie de voltaje negativo a cero es un medio, de voltaje cero a voltaje positivo es un tercio y de voltaje cero a voltaje negativo es un tercio. De voltaje positivo a cero es un cuarto. La codificación del sistema no permite que se pueda cambiar de voltaje negativo a positivo o viceversa. El sistema parte de un estado inicial, P0, es decir, donde está dos tercios en estado negativo, un cuarto, 0,25 en estado cero, en voltaje cero, y en voltaje positivo un cuarto, digo un doceavo. Determinar, inciso A, la matriz de transición de probabilidad, inciso B, la probabilidad de estado límite y la probabilidad, la tercera transformación, no, sí, tres veces, tres eventos después, desde el estado cero, ¿no? A ver, armaremos, ¿no? Dice que tenemos tres estados. Tenemos un estado menos uno le vamos a poner. Así le vamos a llamar esto. Va a ser un estado menos uno que va a ser voltaje negativo. Va a ser cero, esto es voltaje cero. Y va a ser 1 voltaje positivo. Ya. Ahora tomaremos en cuenta los datos que nos han dado, ¿no? Tendríamos tres estados. Tendríamos el estado negativo, el estado cero y el estado 1. ¿Ya? Ahora, dice la primera condición. La probabilidad de que cambie de negativo a cero es un medio. De negativo a cero es un medio. De voltaje cero a voltaje positivo, un tercio. Vamos. De voltaje cero a voltaje positivo es un tercio. De voltaje cero a negativo es un tercio. A ver. De voltaje cero a voltaje negativo es un tercio. De voltaje cero a voltaje negativo es un tercio. Y de voltaje cero a voltaje, ¿dónde estamos? Cero a positivo es un tercio. Y de voltaje cero a voltaje negativo un tercio. Y de voltaje positivo a cero es un cuarto. Ya. De voltaje cero a voltaje... ¿dónde está? Sí.
Ya. Esto va a ser de 0. Ah, ya. Ya. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? ¿Qué nos quedaría acá? Bueno, y además nos dice que no puede ir de voltaje cero perdón, de voltaje negativo a voltaje positivo y viceversa, ¿no? ¿Qué tiene que cumplirse? Es que la suma de transición, o sea, de las probabilidades de transición de salida, tiene que dar 1, ¿sí? Eso, mucho, las de salida tiene que dar 1. ¿Qué posibilidad más hay para el estado -1? Ya sabemos que puede ir desde -1 a 0 con probabilidad 1/2, que no puede ir de negativo a positivo, pero hay algún evento posible más, alguna transición posible más. ¿Cómo es, Alejandro? ¿Hay alguna? Sí. De -1 a -1 se puede ir, pues, ¿o Que no? se quede, ¿no? Que en Sí. la siguiente transición, que en el siguiente evento, se quede en el mismo estado. Entonces esto es probabilidad 1/2, ¿sí? ¿Qué más? No, esto tiene que sumar 1 todo lo que sale del estado, ¿no? O sea, la probabilidad de que desde un estado de origen vaya a un estado destino tiene que ser 1. Solo puede ir de negativo a 0 o de negativo quedarse en negativo, ¿no? No podemos hacer la transición de negativo a positivo. Por lo tanto, ¿esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1/2, ¿no? Ya hemos dicho por qué. Porque todos los estados de salida em, tienen que tener esa característica, ¿no? ¿Qué podemos poner acá? Para el estado 0. El estado 0 sí hay que analizarlo un poquito más cuidadosamente. Un tercio puede irse a positivo, un tercio de que se vaya a negativo, por lo tanto el otro tercio es de que se quede en estado 0, ¿no? Todo lo de salida, ¿no? Cada vez que vayamos, después de analizar las condiciones, siempre vamos a analizar desde un estado hacia otro, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente? De salida. Nuevamente, no puede ir de positivo a 0, entonces lo único que nos quedaría acá es ¿cuánto vendría a ser esto? ¿Cuánto vendría a ser? De que esté en positivo y se quede en positivo. 3/4, ¿no? O 2/3. ¿Cuánto vendría a ser? Con los muchachos. ¿Qué dice al respecto? Va a ser 3/4, ¿no? Porque hemos dicho todos los estados, las transiciones se analizan desde un estado hacia otro y tienen que sumar 1, ¿no? Veremos si se cumple eso. Todo lo de salida de -1 a 0, de estado negativo a estado 0, 1/2. No puede ir a positivo, pero sí puede quedarse en el mismo. Probabilidad 1/2. Suma 1, sí. Cuando estamos en 0, sí puede moverse a cualquiera. Puede ser tanto positivo como negativo. La probabilidad de que sea positivo es 1/3. La probabilidad de que sea negativo es -1/3, ¿no? Digo, perdón, es 1/3 también. Entonces, para que sumemos 1, ¿cuánto nos falta? 1/3. ¿Y eso dónde está? En que se quede en el mismo estado. Ahora, si estamos en el estado positivo, no podemos ir al estado negativo, pero sí podemos, nos dice que podemos ir al estado 0 con probabilidad 1/4 y podemos quedarnos en el mismo estado con probabilidad de 3/4, ¿no? Ya. Entonces armaremos la matriz de transición. Yo siempre pongo esto. Pongo los estados, ¿no? Va a ser -1, 1, 0, -1. Esto es como una guía nada más, ¿no? Perdón, esto va a ser 0 y luego vamos a borrar esto. Ya. Y aquí hay que anotar cómo es. Este va a ser el estado origen. La columna va a ser el estado origen. Esto va a ser estado origen y es. Perdón, no se nota bien. No va a estar bien ahí. Vamos a ponerlo aquí. Esto es estado origen. Estado
origen, y esto va a ser estado destino. ¿Sí? Bueno, entonces analicemos. Si estamos en el estado en el estado negativo y queremos permanecer en el estado negativo, la probabilidad es un medio, ¿no? Es esta de acá. Va a ser un medio. Si estamos en estado negativo y queremos ir a estado cero, la probabilidad es esta, ¿no? Es un medio. También es un medio. Y si estamos en estado negativo y queremos ir al estado positivo, no se puede, ¿no? Es una restricción, es cero. Si estamos en estado cero, la probabilidad de quedarnos en el mismo estado cero es un tercio. Si estamos en estado cero, la probabilidad de ir al estado negativo también es un tercio. Está acá, ¿no? Y si estamos en el estado cero y queremos ir al estado positivo, y también la probabilidad es un tercio. ¿Qué más? Si estamos en el estado 1, la probabilidad de quedarnos en este estado es 3/4. De pasar al estado 0 es 1/4. Y de ir al estado negativo no existe esa posibilidad, ¿no? Listo, ya hemos armado nuestra matriz de transición. Simplemente para verificar la sumatoria de las filas. Uy, esto no nos está ayudando. Aquí lo pondré. Aquí lo voy a poner. Simplemente para verificar, la suma de las filas debe dar 1. ¿Sí? La suma de las filas debe dar 1. Un medio más un medio es 1. Un tercio más un tercio más un tercio. 3/3 es 1. La tercera fila, 0 más 1/4 más 3/4, 4/4, que es 1, ¿no? Nada más. Bueno, entonces una vez que ya hemos puesto nuestra guía, todo esto, ahí quedó. Esto nada más era una ayuda a memoria, por así decirlo. Una plantilla. Y esta es la matriz de transición, ¿no? Nos pedía la matriz de transición. Y esto es el inciso A. Ya está. ¿Y qué más? Nos dice la probabilidad de estado límite y la probabilidad P0 igual 3. Ya. Para obtener la probabilidad de estado límite, ¿qué hay que hacer? En realidad es elevar la matriz. Es esto, ¿no? Probabilidad de estado enésimos, ¿no? La probabilidad de estado límite. Ah, ya. Probabilidad de n va a ser igual. Estado límite, ¿no? Va a ser igual a la matriz de transición de probabilidad. Va a ser el límite. El límite cuando n tiende a infinito de la matriz de transición elevado a la n. ¿Sí? Ya. Ahora, para obtener esto, calculadora. Calculadora y multiplicar, y al final, o sea, en realidad multiplicar la matriz respuesta por la misma, o sea, bueno, en realidad van a tener la chance de utilizar MATLAB o una calculadora que de matrices, no sé, ya eso es a criterio de ustedes. Y lo único que tienen que hacer es elevar la matriz al infinito, nada más. Vamos a ver, o sea, no elevar la matriz al infinito, obviamente a un número grande, y ya van a ver que va a ir tendiendo a un número. O multiplicar reiterativas veces, por ejemplo, se pueden hacer un programa que haga que la misma matriz se multiplique por sí misma y que almacene el resultado. Luego que vuelva a multiplicar por sí misma y almacene el resultado. Ese resultado se vuelva a multiplicar. A ver, veremos dónde está esto. ¿Qué tendríamos acá? 0,5, 0,5. El otro es un tercio. Un tercio. Un tercio. El otro es 0, 0,25, 0,75.
Ya. Esto van a verificarlo después. Esto lo voy a poner elevado a la 2000. Elevado a la... Vamos a poner elevado al 10, a la 9999. Ya. Entonces, va a ser esto, ¿sí? ¿Ya? Va a ser la misma matriz P, que aquí esto es un medio, 0, un tercio, un tercio, 0, un cuarto, y todo esto elevado a la n. Y aquí me olvido poner un límite. Obviamente les voy a decir lo mismo que les he dicho en el primer parcial. Esto no es un curso ni de cálculo, eh, no es un curso ni de álgebra lineal, ni nada, porque obviamente sería bien práctico, bueno, sería muy, muy recomendable que hagamos el ejercicio de obtener la matriz diagonal y con esa matriz obtener la matriz enésima, ¿no? ¿Qué número podemos considerar como infinito? Yo le he puesto 1000 y ya ha tendido algo. O sea, en realidad incluso si le pones a la 100, no hay ningún problema. La idea es que se te va a ir mostrando algo. Por ejemplo, bueno, no, creo que no se va a ver, pero no se ve, ¿no? Pero por ejemplo, acá ya ha tendido a 0.22222, 0.333, 0.444 y eso, ¿no? O sea, en realidad al final, cuando esto lo eleven al infinito, les va a dar un vector cualquiera. O sea, les va a dar, perdón, la matriz como una suma de tres vectores iguales. ¿Sí? O sea, una unión de tres vectores iguales. En este caso, ¿qué me ha quedado acá? Me ha quedado que esto va a ser 2 novenos. En realidad aquí hay que poner el P0, ¿ya? Me he olvidado eso. Es P0 por esto. Porque nos está pidiendo la probabilidad de estado límite, ¿ya? No nos está pidiendo nada más. Dame un rato. De estado límite. Y esto es 2 novenos. Va a ser P0 por 0.2222, que es 2 novenos. Esto es 3 novenos. Esto es 4 novenos. Y se va a repetir. 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos. ¿Sí? Ahora, eh, recomendación. Puede ser que en algún caso no les pidan no les den un vector de estado inicial. En este caso sí nos han dado un P0 que va a ser igual a 2 tercios, un cuarto y un doceavo, ¿no? Y un doceavo. ¿Qué vamos a tener? Sí. Ya. Puede darse el caso que no nos den este dato. Lo único que ustedes tienen que hacerse, en realidad la respuesta va a ser copiar solo una de estas filas. Y ahí murió el problema. Nada más. ¿Ya? Esto es el de estado. La respuesta va a ser copiar una de estas filas, pero obviamente para disimular ustedes le pueden poner 1, 0, 0, así, o en realidad la suma tiene que dar 1. ¿Ya? O sea, tiene que darse un vector. Como es de estado límite, el estado inicial no nos va a importar. Todos los estados, cualquier estado inicial va a conducir al mismo estado límite, ¿no? Es lógico de pensar eso. Y sí, sí funciona así. Entonces, pondremos, ¿no? Que sea 2 tercios, un cuarto, un doceavo. Y hagan el ejercicio de ponerle acá 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos. Y yo les garantizo que esto les va a salir. Este es el pi n, se le conoce también. Pero la única diferencia es que esto va a ser en un vector, ¿no? No, va a ser una fila, perdón. Va a ser una fila y esto va a ser 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos. Listo. Eso es todo. Ah, y nos pide una tercera cosa, que yo lo pondré en un inciso C, que nos dice la probabilidad en la tercera transición. Nos dice P0,
3. Que esto va a ser igual a P0 por la matriz P al cubo. Nada más. ¿Y cuánto era P0? Era 2/3. Uf, lo he tapado todo. Ya. Era 2/3, 1/4 y 1/12. Y acá viene la matriz de estado inicial, que es 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 0, 1/4, 3/4. Lo propio, va a la calculadora y termina el problema. A ver, haremos eso más. Em, Denme un segundo, lo voy a poner acá, que es 2/3, 1/4 y 1/12. Ya, esto debería salir. Perdón, ¿dónde está? Esto es 2/3, 1/4 y 1/12. Esto es P03, 0.42, 0.44 y 0.14, ¿no? Sí, 14. Eso es. Eso es, muchachos. Bueno, ya estamos en hora. Y bueno, Andrés dice, ¿qué número podemos considerar como infinito? Ya les he dicho, o sea, pueden hacer que, pueden hacerse un programita, un MATLAB o en C o usar su calculadora, lo que ustedes vean conveniente. eh, y yo les recomendaría que ponle que cada vez que pongas Enter, se multiplique la misma matriz pero al cuadrado, pones Enter la misma matriz al cubo y así, ¿no? O sea, el resultado por la misma entrada, el resultado por la misma entrada, el resultado por la misma entrada y así. Eso yo les recomendaría que hagan. Em, P0, ¿de dónde sacó? Aquí está. Dice, el sistema parte de un estado inicial, P0, que es igual a 2/3, 1/4 y 1/12. Eso es. Sí, Alejandro, ¿estás de acuerdo? Era una condición del problema. Ahora, como ya les he mencionado, puede darse el caso que no les den esa información y les digan que quieren el vector de probabilidad de estado final, de estado, de estado límite se le llama, perdón. Y ustedes pueden darse acá un vector cualquiera, o sea, podría ser 1, 0, 0. La cosa es que sume 1, 1/3, 1/3, 1/3. Y en realidad esto es mero formalismo porque lo que tienen que hacer es copiar una fila de la matriz de la matriz de transición elevada a la enésima, nada más. Eh, Mucho ojo cuando denle 2 leídas al enunciado. Esto es un ejercicio que tienen que asegurar, ¿ya? Sí o sí tienen que asegurar cadenas de Markov tienen que asegurar en el examen. Recomendación, lean 2 veces el ejercicio y practiquen hacer estos diagramas. Luego ya esto de la matriz, elevar a la enésima, puede ser útil y todo, pero en algún punto puede llegar a ser mecánico ya. Lo que sí tiene que estar bien claro es su interpretación, cómo obtener el diagrama, está correcta su interpretación del diagrama, em, y eso, ¿no? A ver, mm, nada más, ¿no? Nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de que cerramos la sesión? Ya estamos sobre hora. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de que nos despidamos?
De esto, les mandaré un ejercicio que me lo envíen hasta el jueves. El ejercicio, ¿dónde lo voy a subir? ¿Cómo hacemos? Lo voy a subir al video de YouTube, ¿ya? Al canal de YouTube. Esto, revísenlo el domingo. El domingo ya va a estar subido todo esto. En realidad yo lo subo ahora mismo, pero hasta que complementes cargar la pizarra y todo eso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver lo de la última clase, ¿dónde está? Denme un rato. Denme un rato, enseguida les muestro. Enseguida les muestro dónde está. Veremos acá. Aquí en la descripción siempre se va a quedar todo esto. Y ahí está práctica más guía MATLAB. Y ahí siempre subo. Esto era de un MATLAB, ¿no? Y esto era la práctica más que les había del Inge. En este no he subido la presentación del, de la pizarra. En este sí lo voy a subir. Nada más denme tiempito, porque esto es como si fuera una sola hoja y tengo que separarlo en más de una hoja y luego recién exportar el PDF, ¿no? Eso me va a tomar un poquito de tiempo. Ya, si hay ejercicio, se los voy a mandar va a estar en la descripción del video. Eh, este es el enlace del último video. Está en mi canal personal. Para el que aún no haya ido. Están también todas las clases, por si acaso. Si quieren darle una revisada, está todo el contenido que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Sí? Lo voy a poner en la descripción hasta el domingo, yo creo, a más tardar, con el ejercicio. Y nos vemos por la próxima semana, muchachos. Nos vemos la próxima semana, cuídense y estamos en contacto por cualquier cosa. Nos vemos, Listo, Oxy, muchachos. gracias. Chao, chao.